Muy buenas noches con todos los participantes. Sean ustedes bienvenidos. Hemos aperturado nuestra aula virtual. El día de hoy continuamos con el curso virtual de actualización en cardiología. En breve iniciamos. Importante compartir con ustedes indicaciones que nos van a servir para que nuestra conferencia sea aún más exitosa el día de hoy. Por favor, tome en cuenta que la calidad de la transmisión está relacionada con el Internet que cada uno de los usuarios disponga para su conexión. Les recomendamos, por favor, conectarse a una red Wi-Fi estable para que su señal sea de mejor calidad. Si pierde conexión o pierde audio, por favor, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior con la palabra reconectar. Inmediatamente después regresará al aula. Si usted se ha conectado de una computadora, el chat del evento se encuentra hacia el lado derecho y si está conectado desde un celular, este está ubicado en la parte baja del mismo. Allí podrá realizar sus preguntas o sus consultas al speaker de la noche. Todas estas preguntas se contestarán al final de la conferencia. Bueno, sin más por el momento, damos la bienvenida a la moderadora de la noche, la doctora Sol Calero, quien nos va a presentar al conferencista. Muchas gracias, que sea un éxito. Doctora Sol. Buenas noches. Para mí un gusto compartir este programa de educación médica de la sociedad. Vamos a darle la bienvenida al doctor Roberto Arregui. El doctor Arregui es un médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y realizó su residencia en medicina interna en el Hospital General Manuel Guea González de México. Sus estudios de cardiología y la subespecialidad en ecocardiografía fueron realizadas en el Instituto Ignacio Chávez de Cardiología de México. Residente de medicina interna y títulos de especialista aprobados por la UNAM. Al momento es médico tratante del Hospital Axis y del Hospital General Docente de Calderón. Ha realizado varios trabajos de investigación en ecocardiografía y en la unidad de cuidados coronarios. Bienvenido, doctor, sin más preámbulos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias, Sol, por permitirme compartir con ustedes. Es un placer y muchas gracias a la sociedad por permitirnos difundir estos mensajes que son de suma importancia para la sociedad científica, para el crecimiento de la cardiología en Ecuador. Sin más con eso, voy a empezar mi charla en este momento. Bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes. Es para mí mucho gusto hablar de este tema porque es de gran importancia en la actualidad, no solo por el riesgo que tiene la diabetes actualmente, sino los mecanismos que están implicados en los efectos cardiovasculares que tiene la diabetes y actualmente el propósito de las sociedades científicas es reducir de manera significativa la mortalidad, y eso lo vamos a ver más adelante. Y claro que no tengo ningún conflicto de interés, y bien, vamos a empezar, me gustaría hacerlo de esta manera un poco interactiva. Este es Carlos tiene 48 años, de la consulta de cardiología, para determinar su riesgo cardiovascular, ya que su hermano falleció por infarto hace un año, a la edad de 50 años. Él niega síntomas cardiovasculares, refiere ocasionalmente y sin relación al esfuerzo o dolor lumbar, el que atribuye a muchas preocupaciones a raíz del COVID. Carlos es diabético desde hace 11 años y es hipertenso desde hace 5, no es fumador y ocasionalmente consume alcohol. Entonces, con el fin de determinar el riesgo cardiovascular, ¿qué preguntas le haríamos? Es una pregunta a la audiencia y les pido que me respondan. ¿Cuál fue la última hemoglobina glucosilada de Carlos? ¿Y cuál fue el promedio de la presión arterial fuera del consultorio? ¿Y qué tratamiento toma? B, ¿cuál es la dieta de Carlos? ¿Cuál es su índice de masa corporal? ¿Su perímetro abdominal? ¿Qué actividad física realiza y durante qué tiempo la realiza? ¿Cuál es el perfil lipídico y la tasa de filtrado glomerular de Carlos? ¿Cuál es el riesgo estimado a 10 años mediante los scores como el score de europeo o la SCBD de la Sociedad Americana? ¿Cuál es su índice de tobillo-brazo? ¿Tiene buen apego a sus medicamentos? Algo muy importante, Carlos ha tenido depresión a raíz de este tema del COVID. A, B, C y D, la literal F, y literal G, todas las anteriores.
Aquí veo respuestas B, B. ¿Alguna otra? Todas bien, muy bien B. La mayor parte se orienta a B. Pues bueno, exacto. Creo que vamos teniendo un retraso con las preguntas y veo muchos G. Gracias. Sí, es muy importante esto. Para valorar a los pacientes hay que hacerlo de manera integral. Y existen muchos parámetros que evaluamos para tener en cuenta el riesgo cardiovascular. Y es justamente lo que ustedes están mencionando en este momento. Veo que la mayor parte está orientando a las que... El abordaje del riesgo cardiovascular no solo implica ver los factores de riesgo dietéticos, sino también implica tener la evidencia documentada de manera objetiva, con herramientas como la CCBD Score, y también tener en cuenta la parte social y la parte emocional del paciente. Entonces, creo que esa es la respuesta. Entonces, vamos a ir centrando las preguntas en este caso clínico. En su última cita, Carlos, respondiéndonos todo, ¿no? Tenía una hemoglobina glucosilada de 7, sus últimos controles ambulatorios de presión arterial fueron de 150-90 en promedio, se encuentra en tratamiento con los sartán 50 miligramos QD, está con metformina, consume aproximadamente 2.5 gramos de sal al día. Él refiere que tiene una dieta para diabéticos, sin embargo, consume carnes rojas, consume 2.5 gramos de sal al día, poca cantidad de pescado, poca cantidad de fibra y tiene un índice de masa corporal de 32 junto con un perímetro abdominal de 110. Él realiza actividades, refiere que hace fútbol una vez a la semana, 45 minutos. Su perfil lipídico, como vemos, no está malo, tiene una LDL de 145, HDL de 30, colesterol total 190 y tiene una creatinina de 1.4, lo cual le da una tasa de filtrado glomerular de 46. Su índice de albúmina creatinina es de 40 y índice tobillo-brazos de 0.8. El riesgo estimado cardiovascular de ASCVD o de la AJA a 10 años fue de 13.3%, lo cual le da para intermedio. Tomar con regularidad medicación y hace 9 meses tuvo depresión a raíz de la muerte de su hermano. Él siguió tratamiento por 2 semanas, pero dejó el tratamiento porque se sentía bien. Una vez que llegó la pandemia, empezó a tener la habilidad emocional. Entonces, esas son las características de nuestros pacientes. Estos son nuestros pacientes y es de la realidad. Bien, como Carlos es una persona de riesgo, pues vamos a apoyarlo en este momento. Bien, entonces, en el caso clínico, otra pregunta que le realizo, ¿qué riesgo cardiovascular tiene Carlos? ¿Es bajo? ¿Es limítrofe? ¿Es intermedio? ¿Es un riesgo alto? O no sé, y vamos a consultar a endocrinología. ¿Alguna pregunta, alguna respuesta? Voy a dar 20 segundos. Bien. Muy bien, ya vamos a responder esta pregunta más adelante. Entonces, vamos a hablar ya de la prevalencia de diabetes. Actualmente, para el 2019, la estimación por millón de habitantes es de aproximadamente 463 millones de personas que sufren actualmente diabetes. Las regiones con mayor crecimiento, desafortunadamente, son países en desarrollo como el nuestro. La región se está acercando a América del Norte y se estima que para el 2045 tengamos llegando hasta los 50 millones de habitantes. En nuestra región, la prevalencia, en nuestro país, la prevalencia de la diabetes es de 5.5%, llegando a aproximadamente 600,000 personas con un rango hasta de 1 millón, casi 1 millón de personas. Esto en relación a la región es bajo, sin embargo hay que considerar lo que veremos más adelante. En el total de muertes y mortalidad por diabetes mellitus se ha atribuido a 1.4 millones de personas. Vemos que esto ha cambiado alrededor del tiempo. El porcentaje o el incremento de esta mortalidad se vio sobre todo en la década comprendida entre 1990 y 2017, donde tenemos un incremento de 125%, y vemos que el periodo entre 2007 y 2017 se redujo a 34.7%. Entonces, algo estamos haciendo bien, cardiólogos, endocrinólogos, médicos internistas, para reducir este riesgo tan importante.
Y esa es la meta de todo esto. Algo a considerar muy importante, la proporción o el porcentaje de personas fallecidas comparada con la región en Ecuador es realmente preocupante. Llega a ser de 60 al 80% de mortalidad, de causa de mortalidad atribuida a diabetes. Y esto nos tiene que llamar mucho la atención. En Estados Unidos, el 60% de personas está consciente de que tiene diabetes, pero sin embargo, y se trata adicionalmente, pero sin embargo, únicamente un 20% está con tratamiento adecuado óptimo y 27% desconoce que tiene la enfermedad. Esto es preocupante en Estados Unidos. Bien, ¿cuáles son los mecanismos? Vamos a centrar muy rápidamente. Tenemos diferentes hitos que nos ayudan a determinar cuáles son los pasos en los cuales llega la diabetes a producir eventos cardiovasculares. Básicamente, lo primero hay que entender que los productos de glicosilación juegan un papel fundamental. Esto lleva a estrés oxidativo mediado por la activación de la proteína quinasa. A su vez, esto genera una regulación a la baja del transportador de glucosa tipo 4, que es el GLUT4, y eso induce resistencia a la insulina. La activación finalmente de la proteína quinasa va a llevar a todos estos mecanismos: reducción del óxido nítrico, incremento de la actividad de la endotelina 1, de activación de la cascada de la angiotensina aldosterona, y con eso el angiotensinógeno y la angiotensina 2 van a actuar como efecto en la vasoconstricción. Otros marcadores a nivel inflamatorio que estimulan son la proteína estimuladora tipo 1, el factor nuclear kappa beta, que finalmente va a desencadenar la actividad de la interleuquina 2, ICAMS, PECAMS, entre otros, que van a producir inflamación. Esto disminuye la actividad a su vez del óxido nítrico, con lo que lleva a mayor trombosis, coagulación, activación plaquetaria. Finalmente, hay un hito que es importante, que es la formación de especies reactivas del oxígeno, la cual van a actuar sobre las LDL y formar células espumosas, con lo cual se produce placas. Pero adicionalmente, los pacientes diabéticos tienen 25% más de hipertensión arterial, resistencia a la insulina, más ácidos grasos, menos saciedad. Entonces, esto se vuelve una especie de un círculo vicioso que va generando disfunción endotelial y aterogénesis. Entonces, estrés oxidativo, disfunción endotelial, aterogénesis, general, todo esto es el mecanismo fisiopatológico resumido. La microcirculación es sumamente importante porque vemos que pacientes que tienen disfunción endotelial, hemos visto que no tienen afectación coronaria. En algunos casos vemos las coronarias con angiografía y no vemos lesiones coronarias. Sin embargo, la microcirculación está muy afectada, y esto es a lo que apuntan ahora todas las investigaciones. Básicamente está mediado por la activación del músculo liso a nivel de la media, lo cual reduce el lumen de los vasos, tanto en arteriolas como capilares. Esto es una especie de cama, es una cama de un lecho vascular que se denomina, que está severamente afectado, y es muy importante a tomarlo en consideración, y a futuro quizás nos dé más información sobre el riesgo cardiovascular a nivel de la microcirculación. Y algo que está actualmente en moda es entender el mecanismo por el cual se produce algo que llamamos miocardiopatía diabética, que no es la traducción, y algunos que hacemos ecocardiografía entendemos esto como disfunción diastólica. Hablamos con insuficiencia cardíaca de fracción ya reducida, sino a mí me gusta más el término de disfunción diastólica, y es producida por el efecto sobre la fibrosis, de la disfunción endotelial, la apoptosis, que finalmente lleva a hipertrofia ventricular, la disfunción diastólica, que lo vemos, y finalmente insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Entonces, estos son los mecanismos en general, es un resumen, y vamos ya a hablar sobre un poco la prevalencia. A nivel mundial, este es un estudio muy importante. Es un registro que se hizo entre el 2007 y 2017, es un registro que está publicado en Cardiovascular Diabetology. De hecho, BMI, la sociedad
inglesa tiene una revista únicamente para hablar de diabetología cardiovascular y está incluido un diverso de artículos, tan así es importante y el efecto que tiene todo esto, que es todo un tema que les invito a revisar. Este registro multinacional que se realizó fue hecho con 57 artículos y tiene un total casi de 4,5 millones de personas a nivel mundial. Y se le dio un seguimiento de 5.2 más o menos 3 años. Y lo que se vio es que la prevalencia de enfermedad cardiovascular fue de 32.2%, nada bajo. Y la mayor parte está atribuida a aterosclerosis, en 29%, enfermedad arterial coronaria, a insuficiencia cardíaca, angina y en menor grado enfermedad cerebrovascular. Entonces, de la mortalidad cardiovascular, de la mortalidad en general, que fue aproximadamente de 17-18%, la mortalidad cardiovascular fue del 9.9%, es muy importante, casi representa más bien dicho, el 50% del total de muertes. Y la mortalidad, el grueso de esta mortalidad fue principalmente por mortalidad dada por enfermedad arterial coronaria en el 29.7%, enfermedad vascular cerebral en 1.5%, y la razón de momios para presentar eventos cardiovasculares de mortalidad cardiovascular fue de 4.56. Entonces, las limitaciones de esto es que, miren, todavía nuestros registros, no tenemos registros de esto, de enfermedad cardiovascular en diabéticos. La mayor parte son Asia, Europa, pero bueno, tenemos que ir orientando. Un metaanálisis muy grande fueron 102 estudios, casi 700,000 personas, se comparó diabéticos contra no diabéticos y se vio la incidencia de eventos cardiovasculares. La prevalencia en este estudio de diabetes fue de 7% y se comparó también la glucosa en ayunas, LDL, la incidencia de eventos cardiovasculares. Fíjense, la enfermedad arterial coronaria, 2 de hazard ratio, con un intervalo de confianza de 1.8 a 2.1 elevado. Los infartos, el infarto no fatal, el miocardio, hasta 1.8, EBC o ACV o ictus en 2.2 de hazard ratio, lo cual lleva a una mortalidad vascular entre 1.7 mayor que aquellos que no tenían diabetes. Entonces, ¿qué otras cosas influyen en el riesgo relativo de estos pacientes? La cantidad de hemoglobina, de glucosa en ayuno, el LDL, las moléculas que no son HDL, principalmente son las que más influyen en el riesgo relativo, y la presión arterial. Mensaje de esto, no solo la diabetes está influenciando en nuestros pacientes para el riesgo cardiovascular, y es lógico porque muchos pacientes tienen obesidad, tienen dislipidemia, tienen hipertensión arterial, entonces es en el conjunto en el que tenemos que manejar. Incluso hay ensayos clínicos, registros, cortes, que no demuestran que tienen un efecto significativo, sino que el efecto está mediado por todos estos factores cardiovasculares en conjunto. Entonces, este artículo es muy importante, es un estudio publicado en el New England de un grupo colaborador de riesgo. Son 97 estudios prospectivos y ellos lo que quisieron ver cuál es el efecto de la glucosa en ayuno y también las muertes cardiovasculares. Como vemos, el HR es similar al grupo al que veíamos anteriormente. Maneja el mismo criterio, que así llega a ser entre 2.3, 2.5, hasta con un intervalo de confianza hasta de 2.6. Y esto está atribuido también al nivel de glucosa que veíamos. Y más adelante vamos a ver, cuando vemos a PANS, que también está influenciado por la hemoglobina glicosilada. Esto muy a tener en cuenta. Y ellos, algo que me pareció muy interesante es que veían cuáles los años que pierde una persona solo por el hecho de ser diabético, independiente de la muerte cardiovascular. Fíjense, en hombres es de 5.8 y en mujeres de 6.4 años de pérdida de años de vida, solo por el hecho de ser diabéticos. Entonces, resumiendo estos términos que utilizamos, no lo dijimos, pero la muerte cardiovascular en diabéticos tipo 1 es hasta del 44% atribuidos
a eventos cardiovasculares, en diabéticos tipo 2, 51, en pacientes con muerte, en pacientes el riesgo relativo de muerte cardiovascular llega a ser entre 1.6 hasta 2.6, de acuerdo a las series. Cada incremento de la glucosa en ayuno, y lo mismo sucede con la hemoglobina glucosilada, cada desviación estándar nos incrementa el riesgo entre 6 al 20%, y la pérdida en años, 5.8 en hombres, 6.4 en años en mujeres. Muy importante. Como habíamos mencionado, ¿qué otros factores están relacionados? Todos los factores cardiovasculares que tenemos que considerar. Este es el resumen de la CDC, del reporte más actual de la CDC, donde vemos que hasta el 40% de pacientes con diabetes tenían actividad física que presentaron eventos cardiovasculares. Tenían dislipidemia, 58%, obesidad, 61%, hipertensión arterial, hasta 73.6%, y estaban sobre rangos de hemoglobina glucosilada sobre 9 hasta 15.6. Bien. ¿Qué a consideración tenemos que tomar en cuenta en cuanto a insuficiencia cardíaca? Este estudio es muy importante, es parte del análisis del grupo CHARM. Lo que hicieron en este grupo fue evaluar aproximadamente 8,000 pacientes y ver la diferencia entre insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, que bueno, a ellos han catalogado con una FEBI mayor 40%, me gusta llamarlo como en FEBI mayor a 40 y FEBI menor a 40%, más que insuficiencia cardíaca, con FEBI reducida, y determinaron la prevalencia en ambos grupos. Y vieron el desenlace primario con mortalidad cardiovascular con un seguimiento a 37.7. Fíjense, en relación a la mortalidad por todas las causas, los pacientes tanto con fracción de eyección menos de 40 y fracción de eyección más de 40 tuvieron un riesgo mayor de eventos cardiovasculares, y se vio reflejado esto en el riesgo relativo de estos pacientes. Y lo vemos más ejemplificado en esta curva de Kaplan-Meier. Pacientes, vemos a lo largo, en el seguimiento, la cantidad de eventos que se van produciendo, y son mayores en pacientes diabéticos con fracción de eyección menor a 40% comparado con diabéticos con fracción de eyección mayor a 40%. Y comparado a diabéticos contra no diabéticos hay una diferencia. El HR ajustado para la edad, sexo, etcétera, fue en pacientes con FEBI mayor a 40% de 1.4 veces mayor que aquellos que no tenían diabetes, en tanto que en FEBI menor a 40 fue aún mayor. Entonces, este grueso de pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad por insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos. Este es un análisis de insuficiencia cardíaca aguda en pacientes de un estudio prospectivo, 5,000 pacientes con seguimiento a 3 años. El desenlace primario fue mortalidad, y vemos que hay una reducción significativa de mortalidad por todas las causas en pacientes diabéticos, un HR de 1.1. Y que el grueso del hazard ratio se lleva por mucho la insuficiencia cardíaca con FEBI menor a 40% con 1.1, es el que mostró diferencias significativas. No así la fracción de eyección conservada, ellos definieron igualmente con FEBI mayor a 40%, no hay diferencias entre los grupos de diabéticos, y sí se vio en fracción de eyección reducida. Y como observamos en el ADVANCE y en el UKPDS, que más adelante, aquellos pacientes que no estaban controlados tenían mayor eventos cardiovasculares. Entonces, en resumen, nuevamente de todo esto que vimos, el riesgo relativo de muerte cardiovascular en pacientes con insuficiencia cardíaca es de 1.6 a 2 veces, similar a lo que veíamos antes. La fracción de eyección reducida junto con el descontrol glucémico son factores asociados a mortalidad en pacientes diabéticos con insuficiencia cardíaca. Considerar. ¿Qué hemos hecho? Hemos hecho las cosas bien, afortunadamente, en estos últimos 20 años. Hemos logrado cambiar el pronóstico de muchos pacientes. La mayor parte de mortalidad cardiovascular, como vemos, está atribuida a eventos cardiovasculares isquémicos que se han reducido significativamente, pero aún hay muchas cosas que hay que hacer.
¿sí? Principalmente a eso se atribuye la reducción del riesgo cardiovascular, como vemos aquí. Este es el último reporte de la AJA. En cuanto a esta misma reducción de riesgo, este estudio que hizo Roshani en Suiza, vemos que la reducción en diabéticos tipo 1 en 10 años se evidencia de manera muy importante. Si lo comparamos con unos controles en el seguimiento de todos estos estudios. En diabéticos tipo 2 aún más. Sin embargo, observen, todavía existe una brecha importante entre diabéticos y aquellos pacientes que no tienen diabéticos, no son diabéticos en mortalidad cardiovascular y en mortalidad coronaria. Esto, según Roshani, se ve reflejado justamente en los pacientes en diabéticos tipo 2, no así en los tipo 1, mortalidad por todas las causas, mortalidad cardiovascular y mortalidad por enfermedad coronaria. Pero el mismo autor dice esto: los datos de 1998 a 2014 mostraron marcada reducción en la incidencia de complicaciones cardiovasculares en diabéticos tipo 1 y tipo 2, pero sigue existiendo un exceso sustancial de la tasa de todos los eventos cardiovasculares en pacientes. O sea, la brecha es amplia todavía. Hay mucho que hacer. Eso es lo que se denomina riesgo residual y es atribuido únicamente a la diabetes. Hemos controlado factores de riesgo, obesidad, hipertensión, pero todavía queda ese riesgo relativo asociado a la diabetes. Entonces, pregunta: ¿quién es el mejor para disminuir riesgo cardiovascular por diabetes mellitus tipo 2? Esto es sin afán de ofender. ¿Es el endocrinólogo? ¿Somos los cardiólogos los mejores en tratar el riesgo cardiovascular para pacientes diabéticos? ¿Es el médico general? ¿Es el internista? ¿Es A y B? ¿Es A, B, C y D juntos? Bien, tengo muchas respuestas. Veo muchos médicos generales. Está bien. Perfecto. Veo muchas F, les agradezco. Esa es la respuesta. ¿Quién es mejor? ¿El mejor cardiólogo o el mejor endocrinólogo? ¿O el mejor somos todos en conjunto? Y eso es lo que quiero que se lleven también como señal. Yo hice mi formación con medicina interna y me ha tocado revisar muchas cosas y veo que muchas de las decisiones que tomamos vienen de manera separada cada vez que hacemos una especialidad, pero la mejor forma de atender es llevar un equipo multidisciplinario, sobre todo en la prevención de eventos cardiovasculares. Y es así que la estrategia más importante para las diferentes sociedades, si ustedes revisan la sociedad americana de endocrinología, la federación, como les mostré los datos de endocrinología, no solo se basan en la reducción de la glucosa, o sea, de los índices de los eventos microvasculares y macrovasculares, sino toda la formación y todo el encaminamiento de estas guías se está orientando a la reducción del riesgo cardiovascular como una de las primeras metas, porque la mortalidad justamente está en esto, casi el 50%, como les enseñé. Los médicos deben evaluar las determinantes sociales. En los adultos que tienen mayor a 40 años, debemos determinar el riesgo mediante las escalas, mediante estos scores como el ACCBD a 10 años y tener una conversación con el paciente para comenzar una terapia farmacológica. Son cosas que no se nos pueden ir. Todos los adultos deben ser evaluados en cada visita con relación al consumo de tabaco. Debemos incentivar a una dieta saludable, que básicamente es una dieta que minimice las ingestas de grasas trans, carnes procesadas, carbohidratos refinados, bebidas azucaradas, y enfatice la ingesta de verduras, frutas, nueces, cereales integrales, proteínas magras y pescado. Se recomienda que los adultos realicen al menos 150 minutos de ejercicio semanal de actividad física moderada acumulada o 75 minutos por semana de actividad física intensa vigorosa. Bien. Para los adultos que han sido identificados de sobrepeso, se recomienda un asesoramiento y restricción calórica. Hay varias estrategias y eso es tema para una charla completa. Se recomienda que las intervenciones no farmacológicas sean lo primero que vamos a hacer en pacientes con hipertensión arterial
o presión arterial elevada, y que aquellos que requieran tratamiento farmacológico se inicie de manera temprana con el objetivo generalmente de llevar la presión arterial menos de 130/80 en pacientes diabéticos. Esto varía de acuerdo a las sociedades. Utilizamos la calculadora de riesgo cardiovascular, es la SCBD, la cual nos permite determinar el riesgo a 10 años. Esto es muy fácil, la pueden utilizar a través de su móvil, y tiene variables como la edad, el sexo y la raza. Tienen que estimarlo y corregirlo para nuestra población. Lamentablemente los estudios, la mayor parte fueron hechos en fue hecho en la sociedad americana, con mayor población de raza blanca. Requiere medir la presión arterial, los niveles de lípidos, ver qué medicamento está tomando, determinar el estado de la diabetes y evaluar el consumo del tabaco. Todos esos son los ítems que vamos a evaluar con la SCBD-Score, y nos va a determinar riesgo bajo, limítrofe, intermedio y alto. Nuestro paciente está con un riesgo intermedio. Ahora, estos son las guías de prevención primaria, y vamos a ver más adelante el objetivo principal de todo esto es determinar aquellos pacientes que tienen riesgo cardiovascular, coronario, y orientarlo a qué pacientes tienen que iniciar tratamiento que modifique su estilo de vida y el uso de estatinas. Ya vamos a ver más adelante. En prevención primaria en pacientes diabéticos, la terapia con estatinas se debe considerar en pacientes que tienen niveles de LDL sobre 190 miligramos por decilitro, y en pacientes diabéticos que tienen edad entre 40 y 75, independientemente de eso. Es algo que han normado ahora las sociedades, tanto de endocrinología como de cardiología. Aquellos pacientes con suficiente riesgo cardiovascular, después de una discusión médico-paciente, se debe iniciar la terapia con estatinas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Y qué utilizamos? Estatinas de moderada intensidad, y consideramos a aquellos pacientes que pueden beneficiarse de aquellas estatinas de alta intensidad. El objetivo es reducir hasta 50% las LDL. Eso está muy claro. Aspirina, un tema de debate. En prevención primaria, actualmente, la aspirina no se utiliza de manera rutinaria. Este estudio es muy importante, es un estudio que salió en Annals of Internal Medicine. Este se vio que la mortalidad estaba la reducción del riesgo cardiovascular estaba principalmente en pacientes que tenían un riesgo cardiovascular alto, y aquellos pacientes donde se vio mayor el efecto benéfico del uso de aspirina de manera rutinaria fue principalmente en la reducción de infartos no letales. Estas son las guías que nos dicen la aspirina tiene que utilizarse únicamente en pacientes que tienen riesgo cardiovascular altos, entre 40 y 70 años, y que no tengan riesgo de sangrado. Bien, ¿qué otros factores debemos considerar? Factores independientes que además se deben considerar en pacientes diabéticos son diabetes de larga duración, más de 10 años, como nuestro paciente, o en pacientes con diabéticos tipo 1, más de 20 años de duración, una albuminuria más de 30, nuestro paciente tenía 40, una tasa de filtrado glomerular de 60, una retinopatía, neuropatía, un índice tobillo-brazo de 0.9. Este índice tobillo-brazo lo que hacemos es medir las velocidades a nivel radial y del tobillo, y las comparamos. El índice que nos indica enfermedad cardiovascular es aquel que es menor a 0.9, comparando ambos, o aquel que es mayor a 1.4. En este estudio, el odds ratio, la razón de momias para presentar eventos cardiovasculares, fue mayor en estos pacientes que se definieron como enfermedad arterial periférica. Entonces, a considerar después de un análisis multivariado en este estudio. Entonces, esto es todo lo que habíamos mencionado. Entonces, para evaluar a mi paciente, debo no olvidarme de esta evaluación de Life Simple 7, que utiliza como recordatorio la AJA. Es evaluar el patrón dietético, medir la altura, la circunferencia de la cintura, evaluar el nivel de actividad física, el consumo de tabaco, la presión arterial, todo lo que mencionamos, los niveles de LDL, y medir la hemoglobina glicosilada. Todo esto nos va a orientar cuál es la estrategia mejor para nuestros pacientes. Entonces, vamos a centrarnos en nuestro estudio, nuestro paciente, perdón. ¿Qué riesgo cardiovascular le veíamos? El riesgo cardiovascular de mi paciente está en riesgo intermedio por el ASCVD, pero, ojo, aquí podemos poner a discusión. Este paciente tiene algunos factores de riesgo que me pueden orientar
que tiene, puede estar yéndose a la parte de riesgo alto, sobre todo considerando la creatinina, la tasa de filtrado glomerular, el índice tobillo-brazo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estrategia creen que ustedes podríamos hacer para redefinir esto que nos deja un poquito preocupados? ¿Es intermedio o es alto? ¿Qué nos podría ayudar para definir el riesgo? Una coronariografía diagnóstica, una angiotomografía coronaria con score de calcio, una gamografía cardíaca con tecnesio 99, una resonancia magnética con realce tardío con gadolinio. Voy a dar unos 20 segundos para esta respuesta. Bien. Muy bien. Veo muchas A, muchas B. Bien. En riesgo bajo a intermedio, algo que nos puede orientar muy claramente a definir cuál es el riesgo para los pacientes es realizar un score de calcio. No necesariamente una angiotomografía con score, sino solo un score de calcio que incluso está disponible con tomógrafos que no requieren estos grandes ensamblajes. Esto sobre todo para la discusión en lo que veíamos. En riesgos intermedios, que está entre 7.5 y 20, se debe considerar el score de calcio para determinar. El score de calcio más de 100 nos tiene que orientar, más de 200 aún, un riesgo alto. Y aquellos que principalmente tienen un score 0, puedo redefinir al paciente como un score bajo. Entonces me va a orientar mucho a mi paciente. Perdón. Miren, fíjense, este es un estudio, se llama estudio Cardia. El estudio Cardia lo que hizo fue agarrar justamente pacientes como el nuestro. El estudio lo que nos está mostrando es que pacientes de 32 a 62 años, la mortalidad, los eventos cardiovasculares llegaron a ser 5 veces mayor que en pacientes que no tenían score de calcio elevado, es decir, score sobre 0, o ninguno, perdón. Entonces, es muy importante porque nos orienta que estos pacientes a lo largo del tiempo, la cantidad de score de calcio va a predecir el riesgo cardiovascular. Entonces, este estudio también me ha permitido hacer una evaluación de cuál es la carga que tienen estos pacientes con respecto al score al score de calcio. Scores de calcio más de 100 con un riesgo cardiovascular más de 12% es aquellos que más incidencia de eventos cardiovasculares predijeron. Entonces, a considerar. Entonces, vamos al caso clínico. ¿Qué me podría orientar a definir el riesgo cardiovascular? Entonces, es la angiotomografía coronaria con score de calcio. Y la angiotomografía del score de calcio que le hicimos a Carlos fue de 0. Entonces, por eso Carlos se puso feliz, porque realmente se queda con, aunque tiene un riesgo intermedio, no está a un riesgo cardiovascular alto. Entonces, continuamos con nuestro caso clínico. Con el fin de reducir el riesgo cardiovascular de Carlos, ¿qué manejo indicaría? Esa pregunta. Entonces, dieta DASH, baja en carbohidratos, 1500 kilocalorías, con menos de 1.5 gramos de sodio, actividad física de moderada intensidad, reducción de peso del 10%, aumentar dosis de IECAS y agregar diuréticos, tiacídicos o calcio antagonistas, e iniciar estatinas de moderada intensidad junto con un inhibidor del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, un agonista de los análogos de las incretinas como el GLP-1 y considerar el uso de aspirina. C, insulina NPH, un beta bloqueador, una estatina de baja intensidad. Y si no cumple las metas de hemoglobina glucosidal, indicaría un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2. Valorar por un psiquiatra para determinar su trastorno de estado de ánimo, A, B y D, o A, C y D. Voy a dar unos segundos para responder esta pregunta.
Bien. Veo muchas A, veo muchas E. Muy bien. Vamos a continuar. Quedaba esta, G, manejo por endocrinología. A lo largo del tiempo y de la historia de la endocrinología en general, se han visto fármacos que han reducido el riesgo cardiovascular de los pacientes. Estos fármacos principalmente han sido pues, la conocida insulina, pero aquellos que se empezaron a evaluar a partir de la época de donde inició la investigación fueron principalmente la metformina. Luego tenemos análogos de las incretinas como los receptores de GLP-1, los de PP4 y los inhibidores del el cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Entonces, ¿en qué se basa el tratamiento? El tratamiento se basa en poner en el centro del cuidado al paciente. ¿Y qué hacemos? Determinamos las características y los riesgos del paciente, determinamos qué factores me van a impactar en la elección del tratamiento. Vamos a compartir las decisiones para crear un plan de tratamiento en conjunto, es decir, vamos a empoderar al paciente, acordar con el paciente el manejo, implementar el manejo y ver los resultados con un seguimiento continuo y revisar nuevamente el plan. Esos son los objetivos. ¿Cuál es el objetivo principal? Prevenir las complicaciones y optimizar la calidad de vida. Estas son las guías de manejo de pacientes diabéticos, los actuales, y tienen una aproximación muy arraigada, como les dije, en el tema de prevención cardiovascular, complicaciones cardiovasculares, porque ese es el grueso de la mortalidad. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar qué características y qué riesgos tiene mi paciente, y en eso se va a venir parte de lo que dijimos, el riesgo cardiovascular, si tiene enfermedad renal crónica, si tiene insuficiencia cardíaca, qué características tiene, clínicas, cuál es su hemoglobina glucosilada y cuál es su contexto socioeconómico. Entonces, el primer paso que se hace es, la primera línea de tratamiento es, sin duda dudas, la metformina y los cambios en el estilo de vida. Esta es la primera base y esto se basa en el estudio UCA-PDS que vamos a ver brevemente. Me voy a centrar muy poco en esto, ya que esto lo verán más adelante. UCA-PDS nos está diciendo que el riesgo, la reducción de eventos cardiovasculares en pacientes con infarto agudo de miocardio se redujo significativamente con el uso de terapias que para entonces empezaron a agregar al tratamiento convencional con insulina, y eso fue la insulina. El estudio UCA-PDS, perdón, aquí voy a, no solo que me permitió evaluar el efecto cardiovascular, sino que también me predijo que la optimización del tratamiento me va a reducir los eventos cardiovasculares a largo plazo. El estudio Advance, por su lado, también me permitió determinar cuál es la mejor estrategia. Si la reducción de una glucosa mediante una estrategia más intensiva me va a reducir el riesgo cardiovascular o no lo va a hacer, y la reducción de eventos cardiovasculares con una hemoglobina glucosilada con un control estricto fue del 10%. En el caso del UCA-PDS, lamentablemente se me montó la imagen, pero es aproximadamente del 14% la reducción de eventos cardiovasculares, y principalmente está dada por infarto de miocardio. Ahí es donde el UCA-PDS demostró que el riesgo relativo está relacionado más con los eventos cardiovasculares en relación a infarto de miocardio. Lamentablemente se me montó la imagen, pero finalmente lo que nos dijo el Advance es que mientras más estrictos seamos en el control de la glucosa, eso traducido en la hemoglobina glucosilada, los eventos cardiovasculares van a ser menores. No hubo realmente diferencia con solo comparar los eventos cardiovasculares. Aquí en el Advance, la gran reducción, como vemos aquí en el cuadro de diamante, este force plot, lo que nos muestra es que la diferencia en este force plot está determinada por la combinación de ambos. Si separamos los efectos microvasculares de los macrovasculares, no hubo diferencia. Y este metaanálisis es muy importante porque este análisis, más bien dicho, me permite ver cuáles son los efectos de la metformina. Y vemos que la metformina
en los estudios aleatorizados mostraron una reducción principalmente en infarto. En el caso del Advance, no hubo diferencia, sino más allá de aquellos eventos cardiovasculares asociados en conjunto microvasculares con macrovasculares. Y fíjese, incluso en ACORD, la estrategia de intensiva de control glucémico incluso tuvo mayor eventos cardiovasculares. Entonces, vemos que los resultados de los estudios mantienen unas divergencias que son muy importantes a considerar y que a largo plazo el efecto, la reducción del RR, el riesgo relativo, estaba entre 0.8, 0.9, es decir, sí era significativo, pero aún faltaba más. Y las estrategias que vemos más adelante se centran justamente en tratar todos los factores de riesgo cardiovasculares. Y es así que a partir de Advance salen otros estudios aleatorizados que van a determinar cuál es el efecto del manejo de la hipertensión combinada, por ejemplo, entre otros. ¿Qué hemos visto en los últimos años? ¿Qué ha impactado? Tenemos una serie de estudios que se han realizado con diferentes estrategias de tratamiento, como los inhibidores de GLT2, como los agonistas de la GLT1, entre otros, y vamos a analizar un poco, ya que nos queda muy poco tiempo, cuáles han permitido reducir el riesgo cardiovascular. Entonces, en el paso 2 que veíamos es determinar qué factores específicos impactan en la elección del tratamiento. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? ¿Cuál es el perfil de mi paciente? Mi paciente tiene más enfermedad cardiovascular aterosclerótica, eso es lo que predomina, o predomina la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal crónica. Esto es lo que nos vamos a cuestionar. Esta es la actualización de la guía de la Sociedad de Endocrinología en manejo de diabetes. Actualmente la guía nos dice, en individuos con diabetes tipo 2 establecida y con alto riesgo, la decisión de tratar con un agonista del receptor de GLP-1 o un inhibidor del transportador de glucosa a sodio para reducir los MACE, insuficiencia cardíaca, mortalidad o la progresión de la enfermedad renal crónica, se debe considerar independiente del nivel de hemoglobina glicosilada inicial. Lo que se hace más adelante al tratar a los pacientes es ahí sí tomar el objetivo de hemoglobina glicosilada que deseamos y de manera individualizada. Eso es la actualización, lo que nos dicen las nuevas guías. Y en el caso de que tengamos un componente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica que predomine, aquellos pacientes que se van a beneficiar de tratamiento son aquellos justamente que tienen enfermedad arterial coronaria conocida, o SCVD, como quieran llamarlo. ¿Y cuáles? Agonistas del receptor de GLP-1 con beneficio cardiovascular aprobado, como la liraglutida, el semaglutida, el exenatide de acción prolongada, y los inhibidores del transportador de sodio-glucosa, que tienen efecto cardiovascular identificado como la empaglifosina o canaglifosina. ¿En quiénes considerar? Según la actualización adicional con los estudios que más adelante les voy a enseñar, quienes también consideraron estos estudios y quienes mostraron beneficio en pacientes que tenían mayor a 55 años y que adicionalmente tenían estenosis coronaria de carótida, de arterias o extremidades inferiores superior al 50%, en hipertrofia ventricular izquierda, con una tasa de filtrado glomerular menos de 40 y con albuminuria definido como 30 a 300. Entonces, esto es lo que nos dice las guías de manejo de diabetes. Nos dice, en estos pacientes con enfermedad arterial establecida, con esos factores de riesgo adicionales que a considerar, es preferible utilizar, si tiene enfermedad aterosclerótica que predomina, los inhibidores de la los análogos de la incretina, como el GLP-1, que tienen beneficio, o considerar los inhibidores de SGLT2, que tienen beneficio. A partir de entonces, se hace un análisis de hemoglobina glicosilada y se adicionan otras estrategias de tratamiento que no nos vamos a sentar a analizar por motivos de tiempo. En el estudio LEADER, es un estudio doble ciego aleatorizado de no inferioridad que comparó liraglutide contra placebo. El
primario compuesto es MACE, mortalidad cardiovascular y eventos cardiovasculares, ACV y infarto. La media de seguimiento fue de 3.8 años, y la diferencia se establece en el primario compuesto, atribuido principalmente a mortalidad cardiovascular, que fue de 0.78%. En muerte cardiovascular fue el principal evento que mostró. No así hubo diferencia, no lo estoy mostrando, en infarto, enfermedad cardiovascular. Entonces, el componente aterosclerótico principalmente mediante análogos de la GLP-1. Ahora, en este metaanálisis muy recientemente publicado en el Lancet, comparamos cuál es el efecto de todos estos en conjunto. La reducción del MACE en total en estos pacientes mediante análogos de GLP-1 fue del 12%, con una NNTT para un número total a tratar de 75 pacientes para reducir un MACE. Los resultados principalmente fueron dados en reducción de muerte cardiovascular, infarto y ACV. Y hubo una reducción por hospitalización por insuficiencia cardíaca del 9%. Entonces, aquí viene el mensaje de que los análogos de GLP-1 se utilizan más para aquellos pacientes que tienen más enfermedad aterosclerótica. El componente de enfermedad aterosclerótica es mayor. Bien, ahora, el estudio EMPACT-REG Outcome se utilizó inhibidores del transportador de glucosa tipo 2. Fueron 7,000 pacientes. Es un estudio de no inferioridad que utilizó empaglifosina contra placebo y se dio un seguimiento de 3 años. El desenlace primario fue lo mismo, el combinado de un MACE de 3 factores. Es un estudio de no inferioridad, pero que tuvo un análisis de superioridad por los análisis. No se hizo para insuficiencia cardíaca, sin embargo, los resultados que se presentaron fueron justamente en la parte de insuficiencia cardíaca. La reducción principal de MACE fue atribuida principalmente a muerte cardiovascular, como lo estamos viendo aquí, y el riesgo relativo redujo en pacientes con mortalidad por cardiovascular hasta 0.62% con un intervalo de confianza señalado. No hubo diferencia, y no lo estoy mostrando, en infarto ni muerte por infarto. Aquí lo estamos viendo en el desenlace primario comparado contra placebo, la empaglifosina, eventos cardiovasculares. En el primario compuesto de MACE por 3, hubo diferencia significativa con hazard ratio de 0.8. En mortalidad cardiovascular, muy importante, 0.62. Y fíjense en para insuficiencia cardíaca. No fue hecho para insuficiencia cardíaca, sin embargo, el análisis mostró que la reducción del riesgo fue significativa en pacientes que estaban tratando con empaglifosina. Bien, en un metaanálisis que igualmente fue publicado el año pasado, se analizan todos estos estudios principales, tanto el CANVAS, el REG Outcome y el DECLARE, en donde vemos que la reducción está principalmente atribuida a pacientes que tienen efecto aterosclerótico, y la reducción del MACE en total fue del 11% en pacientes que tenían aterosclerosis, y aquellos pacientes que tenían otros eventos, otros factores de riesgo, no hubo mayor diferencia. Entonces, aquellos pacientes, además, adicionalmente, junto con EMPACT-REG Outcome, aquellos pacientes que no les mostré, el efecto también se vio en pacientes que tenían enfermedad renal crónica. Bien, y la reducción del riesgo de insuficiencia cardíaca, que ya lo vimos en el último análisis de EMPACT-REG, fue una reducción del 23% del riesgo cardiovascular. Y con aterosclerosis fue de 0.76 y con otros factores de riesgo 0.8. El mensaje de esto es pacientes que, con tal el componente principal es aterosclerótico, tienen menor beneficio los inhibidores del cotransportador de glucosa sodio, pero tienen un marcado beneficio en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica. Entonces, justamente es lo que nos dicen actualmente las guías, independiente de hemoglobina glucosilada, ¿a qué pacientes vamos a tratar? Preferiblemente aquellos que, con estos inhibidores, aquellos que tienen el componente de insuficiencia cardíaca o enfermedad renal crónica.
Bien, entonces, bien, con el fin de reducir el riesgo cardiovascular, nos hicimos todas estas preguntas y muchos acertaron. Son A, B, C, D. ¿Por qué? Porque el componente principal de nuestro paciente es enfermedad renal crónica, no tanto insuficiencia cardíaca. Entonces, yo utilizaría un inhibidor del cotransportador de sodio glucosa y consideraría también o agregar un inhibidor de GLP-1. Necesito hacer todas las estrategias que mencionamos antes y es preferible utilizar dosis de YECAS, incrementar la dosis y utilizar medicamentos combinados. Se debe considerar los ASAs, tiene un riesgo que está intermedio alto y es un paciente que tiene un score de calcio de 0. Entonces, es del año 2020, vemos que Carlos ya no está utilizando mascarilla y que está con sus amigos. Y eso es lo más importante, es darle pronóstico a nuestros pacientes y que se beneficien de las estrategias que estamos utilizando. Entonces, en conclusiones, riesgo cardiovascular 1.6 a 2 veces mayor en pacientes con diabetes. La mortalidad de cardiovascular representa la mitad de todas las causas. El abordaje riesgo requiere considerar todas las variables. Para su manejo es necesario poner en el centro al paciente y empoderarlo de las decisiones. Todas las estrategias incluyen reducción de lípidos, control de hipertensión, optimización de control glucémico, dieta, ejercicios, decisiones en conjunto. Es necesario, independientemente de los niveles de hemoglobina glucosilada, iniciar metformina como base, todas las estrategias que vimos antes, y agregar de acuerdo al perfil de pacientes inhibidores de SGLT2 o agonistas de GLP-1 con el fin de reducir aún más como vimos, este riesgo que aún permanece a consecuencia de la diabetes. Les agradezco mucho y esta es una fotografía del lugar donde me formé. Gracias, Roberto, por la excelente exposición. En realidad, bastantes datos que a veces es un poquito difícil digerir, pero vamos a intentar responder unas 2 o 3 preguntas por cuestiones de tiempo. Una pregunta que me pareció muy interesante es si tú con toda esta información que te has investigado, ¿definirías algunos predictores de insuficiencia cardíaca en diabéticos específicos? Bien, hay predictores, lo habíamos mencionado, predictores de insuficiencia cardíaca, tenemos, bueno, entre esos, fracción de eyección reducida, hipertensión arterial, o hay pacientes que tienen enfermedad renal crónica, esos algunos de los que han demostrado evidencia. Pero básicamente es descontrol glucémico, o sea, con hemoglobinas glucosiladas más de 7 y fracción de eyección reducida. Esos son los que los estudios nos han demostrado que tienen implicaciones en los eventos cardiovasculares. Ok. Aquí tenemos otra pregunta que también puede ser interesante, es sobre la calculadora de riesgo de la ASCVD. ¿Qué tan aplicable en realidad podría ser a una población latinoamericana y con más y especialmente a la población ecuatoriana, ¿no? Hay algunos que dicen que hay que hacer correcciones. Me parece que es punto 7 lo que tienen que hacerse para calcular el riesgo. Hay en los pool score o los scores que conforman múltiples análisis que parten a partir de Framingham, tienen sobre todo una población de descendencia mayoritariamente europea, que son blancos, pero hay con el uso de estas estrategias a largo plazo, lo que se hizo es tratar de ingresar más pacientes, principalmente latinos. Ya se hace una diferenciación en la población. No es tan aplicable a la población ecuatoriana en el sentido de que se tiene que hacer estudios en nuestra población para validar esto, pero en una muy buena porción del pool score de donde salió el ASCVD, habían población latina.
Entonces, es orientativo, igual que el score, también el score europeo, también tienen. Quizás yo más me orientaría a la SCBD por la multiplicidad étnica que tiene América del Norte. Sí, probablemente antes era un poquito diferente, ¿no? Con el Framingham eran más americanos como tal, gringos. Así es. Pero ahora probablemente por la alta población latina sea una guía bastante importante para nosotros. Es correcto. Listo, yo te agradezco bastante por cuestiones de Muchas tiempo gracias. terminar ahí. Gracias a todos los participantes por su asistencia. Roberto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, que pasen muy bien.